Buenas noches a todos, bienvenidos a este episodio sobre qué tal fue la experiencia del atelier hoy en la Universidad Antonio José Camacho. Bienvenida a la estudiante Leslie Díaz para dar su opinión. Bueno, primeramente, toda esta experiencia del atelier siento que contribuye a mi formación profesional, de manera que esta me ayuda y me brinda a tener diferentes herramientas en el momento de la ejecución de mi práctica. Es decir, si quizás un niño tiene un tipo de aprendizaje un poco más auditivo, pues va a estar un rincón donde es un poco más estimulado este sentido. Pero si me encuentro con otra niña que quizás su aprendizaje pueda ser un poco más corporal, pues puedo tener esa opción de darle ese instrumento a él o a ella para poder llevar a cabo ese aprendizaje. Claro que sí podría llevar a la realidad este tipo de experiencias, porque como decía anteriormente, esa nos va a ayudar como profesionales en formación a tener herramientas, a tener opciones y a tener diferentes recursos para llevar a cabo ese proceso de aprendizaje que yo quiero tener con ese alumno o esa alumna, con un propósito y un objetivo específico para cada. El rol que desarrolla la maestra en esta experiencia es a partir de una posición de observación, donde la docente es la que guía los espacios, pero realmente ella observa cómo, de qué manera y a través de qué herramienta el niño está llevando a cabo ese aprendizaje. Entonces, dentro del rol del docente es más de observación, de analizar y de tratar de identificar cómo se lleva a cabo ese proceso con ese niño o esa niña que está ahí en ese rincón o en ese contexto. Bueno, realmente dentro de todas las experiencias que tuvimos el día de hoy, todas tienen algo de algunas actividades rectoras. Habían momentos donde en un espacio, por ejemplo el de la construcción a través de los elementos reciclables, podíamos manejar ahí la exploración del medio y el arte. De qué manera podíamos, a través de esos objetos que vemos a diario, botellas, piedras, ramas, de qué manera podíamos hacer algo creativo, algo a partir de nuestra imaginación, a través de un arte que teníamos cada una en nuestras mentes. Bueno, realmente el primer rincón que me gustó es el que estamos viendo a través de la pantalla, donde mi imaginación, mi creatividad y mis pensamientos empezaron a crear diferentes historias, a crear diferentes elementos a través de algunos objetos que estaban ahí, y de qué manera esos pequeños objetos pueden llegar a transformar todo un juego o todo un rol que estábamos haciendo. De la misma manera también me gustó mucho la parte del retrato, porque pude identificar que hay muchas cosas de mí que me gustan, como hay otras cosas de mí que quisiera cambiar, pero que finalmente me acepto y me reconozco como un ser humano en sociedad que está en una transformación constante. Bueno, realmente con los dos rincones que acabé de mencionar, o sobre todo con el primero, empezaron a generar muchos pensamientos en mí de cómo lo voy a hacer, qué haré, qué puedo hacer con esto, qué puedo hacer con lo otro, y finalmente lo que hice fue dejarme guiar por la imaginación que tenía en ese momento o por el sentir que tenía en ese momento, el cual empezó a hacer ciertas creaciones a través de algunos animales y ponerle como emociones a cada uno. Y creamos en conjunto una historia que empezamos a redactarla en el momento con mis compañeras, y fue un momento muy significativo porque mis expectativas estaban muy altas, tenía mucha ansiedad de saber cómo lo podía hacer y qué iba a pasar, que finalmente crearon en mí un recuerdo muy bonito. Considero que estos tipos de rincones posibilitan el desarrollo integral de las infancias, de manera que está muy presente o se tiene muy en cuenta las ideas y los gustos de esos niños, además de que el niño sea partícipe
de que su entorno esté siendo apropiado en ese rincón, es decir, cómo los objetos de su entorno, cosas que viven a diario, cosas que de pronto se encuentran a diario, hagan parte de ese desarrollo que ellos están teniendo. Y de que además de desarrollar, de hacer, ellos se lo están disfrutando, ellos están teniendo una participación activa a través de sus necesidades y de sus pensamientos. Bueno, en algún momento que vaya a ejecutar este tipo de rincones, tendría en cuenta antes de cuáles son los gustos de los niños y qué aprendizaje tiene cada uno, ¿sí? Porque como lo mencionaba en las respuestas anteriores, quizás yo puedo aprender de manera auditiva, entonces podría colocar como cajas que hagan sonidos y finalmente yo tenga que descubrir qué es, pero pueda que mi otra compañera u otro niño sea más de un aprendizaje de tacto, entonces pondría más bien como cosas de textura o cosas de observar para que entre todos podamos crear un aprendizaje significativo. Entonces tendría más en cuenta como el tipo de aprendizaje que tiene cada uno de ellos. Bueno, finalmente siento que de pronto le faltó un poco un rincón corporal, es decir, como de bailar, de moverse, de pasar objetos, obstáculos o cosas como más corporales, más de motricidad gruesa. Porque sí, cada uno tiene su especificación y su objetivo. Quizás el que de pronto se relacionaba un poco más era el del rincón musical, pero finalmente cada alumno o cada persona que pasara ahí, pues no lo iba a hacer de la misma manera. Por ejemplo, mi grupo bailamos, como se ve en el video, nosotros bailamos e hicimos canciones y demás, pero porque nuestro aprendizaje de pronto es un poco más móvil.